Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, nuevamente nos volvemos a encontrar. Soy el maestro Julio Carrillo. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a una lección más de Aprende en Casa 2. En esta sesión me acompaña la maestra Miriam Villegas. Hola, maestra Miriam. Hola, maestro Julio. Me siento muy emocionada por participar en esta sesión. Alumnas y alumnos de secundaria, es un gusto estar con ustedes para trabajar otro interesante tema. En esta sesión y en las siguientes, seguiremos trabajando con el aprendizaje esperado. Resuelve problemas que implican el uso de ecuaciones de segundo grado. ¿Están listos? Comencemos. En esta sesión vamos a resolver problemas cuadráticos usando la factorización, empleando el método de factor común en problemas geométricos. Posteriormente, trabajarán con problemas de factorización, utilizando el factor común en problemas reales, binomios conjugados, diferencia de cuadrados, dos binomios con un término común y desarrollo del binomio al cuadrado, tanto en problemas geométricos como en reales. Lo que vamos a necesitar para esta sesión será cuaderno, lápiz, juego de geometría y su libro de texto. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. En caso de que no cuenten con el libro, tienen la opción de consultarlo a través de la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Anoten las dudas o inquietudes o dificultades que surjan al resolverlos. Estos planteamientos dados en la lección. El tema de solución de problemas de ecuaciones cuadráticas ya lo habíamos abordado en sesiones anteriores, pero mediante métodos informales y por operaciones inversas. Ahora vamos a trabajar con ecuaciones de segundo grado utilizando el método de factorización. Pero antes de empezar con el tema, ¿qué te parece, maestra Miriam, si iniciamos con un cuento? Me parece una excelente idea. Comencemos. Érase una vez en una escuela secundaria en México, en específico en un salón de tercer grado, algún grupo. Había un estante en el salón lleno de materiales, hojas, plumones, dados, ligas y tarjetas de diversos tamaños, colores, formas y contenido. Debido a una pandemia mundial, el salón estaba vacío desde hace medio año y las tarjetas, que eran las más inquietas de los materiales, se empezaron a preguntar: las vacaciones ya duraron mucho, ¿no creen? ¿Cuándo nos sacarán de este encierro? Entre otras miles de preguntas, generando cada vez más angustia entre las tarjetas. Al notar la situación, una de las tarjetas les propuso a las demás hacer diferentes juegos que las mantuvieran ocupadas, entretenidas y se pudieran divertir todas juntas. Así que decidieron empezar a jugar reuniéndose en grupos, dependiendo de sus colores, tamaños, formas. Pero todos los grupos de tarjetas eran muy diferentes entre sí, ya que los criterios las separaban en lugar de integrarlas, se acomodaban muy rápido y empezaban a aburrirse rápidamente. Fue entonces que una sabia tarjeta, un poco desgastada, les propuso el reto de formar grupos mixtos, dependiendo de sus contenidos: monomios, polinomios, expresiones cuadráticas, etc. Ahora se deberían acomodar de acuerdo con los siguientes grupos. Grupo 1, factor común. Grupo 2, diferencia de cuadrados. Grupo 3, binomios con factor común. Grupo 4, trinomio cuadrado. Es decir, dependiendo del contenido de cada tarjeta, se deben acomodar en un grupo por el método de factorización que le corresponde a cada una. Entonces, las tarjetas estuvieron jugando hasta que se terminó la pandemia y las clases reanudaron. ¿El cuento le recordó algo parecido a nuestra realidad? En un inicio, las tarjetas del cuento se tardaron un poco en ubicar su grupo, ya que no sabían qué es factorizar, cuáles son los métodos de factorización, qué es un factor común, entre otras preguntas.
¿Qué les parece, apreciables alumnas y alumnos, si les ayudamos en esta sesión a aclarar estas preguntas? Me parece excelente idea, maestro Julio. Iniciemos con el concepto de factorización. La factorización es el proceso de presentar una expresión matemática o un número en forma de multiplicación. Recordemos que los factores son elementos de la multiplicación y el resultado se conoce como producto. La factorización descompone una expresión algebraica en factores para presentarla de una manera más simple. Se dice que un polinomio tiene factor común cuando existe un factor que se repita en los diferentes términos, es decir, cuando una misma cantidad, ya sea número o letra, se encuentra en todos los términos del polinomio. Lo primero que vamos a recordar es la diferencia que existe entre el mínimo común múltiplo, MCM, y el máximo común divisor, MCD. Maestra Miriam, ¿podría recordarnos en qué consiste cada uno de ellos? Por supuesto, pero creo, maestro Julio, que primero hay que recordar los números primos. ¿Se acuerdan de los números primos? Son aquellos números que solo se dividen entre sí mismo y la unidad. Veamos el siguiente ejemplo. Como 2, que es el único primo par. 3, 5, 7, 11, 13, 17, entre otros. Y seguro se acuerdan de que todo número natural es primo o producto de primos. Por ejemplo, 8, que no es primo, es producto de primos, específicamente varias veces el número 2. 8 es igual a 2 por 2 por 2. El número 15 es producto de 5 y 3. Así es. Ahora hablemos del mínimo común múltiplo, representado por sus abreviaturas MCM. El mínimo común múltiplo es el número positivo más pequeño que es múltiplo de 2 o más números. Para calcular el mínimo común múltiplo de 2 o más números, empezamos por descomponer esos números en números primos. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente binomio: 10xy al cuadrado más 25x al cubo y al cuadrado. Y lo que haremos será tomar los coeficientes 10 y 25 para saber cuál es su mínimo común múltiplo. Lo que haremos es ir obteniendo los números primos de cada coeficiente. Primero obtenemos la mitad. Para el 10 sería 5. Y como 25 no tiene, solamente lo bajamos. Después veríamos si puede dividirse entre 3. Pero ni el 5 ni el 25 pueden dividirse entre 3, por lo que seguimos con el siguiente número primo, el 5. Y vemos si se puede dividir entre 5. Para el número 5 sería 1 y para 25 sería 5. Lo último que nos falta es ver si se pueden dividir nuevamente entre 5 para que lleguemos a la mínima expresión, que es 1. Los factores que obtuvimos los multiplicamos, es decir, 2 por 5 por 5, y obtenemos que el mínimo común múltiplo para los factores 10 y 25 es 50. Esto quiere decir que entre los múltiplos de 10 y de los múltiplos de 25, el 50 es el primer número en común. Por otro lado, el máximo común divisor, que se representa por sus iniciales en mayúscula MCD, es el mayor número que divide exactamente a 2 o más números a la vez. Como hablamos del mayor número, solo tendremos en cuenta los divisores positivos. También podemos decir que el máximo común divisor de dos números, A y B, es el número mayor que los divide a los dos, tanto al número A como al número B. Veamos un ejemplo.
Tomemos el mismo binomio, 10xy al cuadrado más 25x al cubo y al cuadrado. En este caso, también tomaremos los coeficientes 10 y 25, solo que en esta ocasión los utilizaremos para saber cuál es su máximo común divisor. Lo que haremos es ir obteniendo los números primos de cada coeficiente. Primero, buscaremos si se puede dividir entre 2, es decir, si tienen mitad. Luego, si se pueden dividir entre 3 y luego entre 5, y así sucesivamente. Pero, a diferencia del mínimo común múltiplo, todos los valores deben tener lo mismo para ambos coeficientes. El 10 y el 25 se pueden dividir entre 5, pues 10 es igual a 5 por 2 y 25 es igual a 5 por 5. El 10 puede dividirse entre 2, pero el 25 no. Para este caso, solo obtuvimos un factor, por lo que el máximo común divisor es 5. Para resolver problemas cuadráticos usando factorización por medio de factor común, utilizaremos el máximo común divisor. Eso en cuanto a la parte de los coeficientes. Pero, ¿qué hay de la base o literal? ¿Cómo los factorizamos? Recuerden que cada término algebraico tiene 4 componentes: el signo, el coeficiente, la base o literal y el exponente. Veamos un ejemplo. Para 10xy al cuadrado, el signo sería positivo. Recuerden que en este caso, aunque no lo escribamos, sabemos que es positivo. El coeficiente es 10. La literal es xy. Y el exponente es 2, porque está elevado al cuadrado. Para descomponer en factores el binomio, se descomponen los factores de manera separada. Es decir, hacer la factorización en primos de los coeficientes, y para las literales lo único que haremos será descomponer en factores según lo indique el exponente de cada literal. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el siguiente binomio: 10xy al cuadrado más 25x al cubo y al cuadrado. Primero trabajaremos sobre el primer monomio. Para el número 10, su factorización en primos es 2 por 5. Continuamos con los demás elementos del término algebraico. Para la letra x no está siendo multiplicada por nada. Y como su exponente es 1, entonces simplemente queda como una x. Por otro lado, la letra y está al cuadrado. Entonces la descomponemos como y por y. Recuerden que elevar al cuadrado es lo mismo que multiplicar por sí mismo 2 veces esa misma literal. Hasta aquí, ¿vamos bien? Ahora hagamos lo mismo con el siguiente término del binomio. Para el 25, su factorización en primos es 5 por 5. Continuando con las literales, tenemos x al cubo. Entonces, x al cubo es x por x por x. Recordemos que el exponente nos indica cuántas veces vamos a multiplicar por sí mismo la base. Para la literal, y está al cuadrado. Entonces quedaría y por y. Es decir, maestro Julio, que lo único que estamos haciendo hasta aquí es la factorización en primos del número, con la factorización de la base. Así es, maestra Miriam. Muy bien. Ahora solo veremos cómo calculamos el máximo común divisor de los monomios. Solo hay que ver cuáles de estos números y variables están en ambos. ¿Los tienen? Exacto. Para los monomios 10xy al cuadrado y 25x al cubo y al cuadrado, tenemos que el factor común entre ambos monomios en la parte numérica es el 5, y por la parte literal el factor común sería solamente x, y para la literal y serían 2 que están en común. Por lo tanto,
El factor común es la multiplicación de estos factores. O sea que sería 5 por x por y, lo cual quedaría expresado como 5xy al cuadrado. Y ahora el binomio 10xy al cuadrado más 25x al cubo y al cuadrado que vimos al inicio. Ahora que ya conocemos su factor común, lo podemos escribir como 10xy al cuadrado más 25x al cubo y al cuadrado es igual a 5xy al cuadrado por 2 más 5x al cuadrado. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo vamos hasta aquí? A continuación, les presentamos algunas situaciones que resolveremos juntos para conocer más de este tema. Maestro Julio, considero que a los alumnos ya podrían resolver el tema con modelos geométricos que les permita factorizar por el método de factor común. De acuerdo, maestra Miriam. Iniciemos con el planteamiento de los siguientes problemas. Bien, maestra Miriam. Jacinta e Isidro ahora nos solicitan un arreglo de 8 modelos del tipo A y 12 modelos del tipo B, partiendo del conocimiento del área del arreglo solicitado. Tenemos 8 del tipo A, son 8x al cuadrado, más 12 del tipo B, serían 12xy, es decir, área es igual a 8x al cuadrado, más 12xy. Con una área de 8x al cuadrado más 12xy, aplicando la factorización por factor común, primero calculamos el máximo común divisor de los números 8 y 12, que es 4. De las literales x al cuadrado y xy, su factor común es x. Por lo tanto, al juntar ambos es 4x, el cual se debe multiplicar por 2x más 3y para completar el área total. Recuerden que para calcular el máximo común divisor, también se puede obtener por el producto de los factores primos de 8 y 12 y multiplicar los que tienen en común, que son 2 y 2. Si observan, es 4 y de las literales se considera la de menor exponente y que se encuentre en ambos términos, la cual es x. Por lo anterior, obtenemos que el factor común es 4x, que al multiplicarse por 2x más 3y nos da por resultado el área del rectángulo. Sencillo, ¿no creen? Veamos un arreglo geométrico que hicieron Jacinta e Isidro, en donde nos solicitan el valor de la altura y la base. Observen bien el siguiente inciso para resolverlo juntos. ¿Están listos? El arreglo que nos proponen es, inciso A, 20x al cuadrado más 18x. Si calculamos el máximo común divisor de 20 y 18, es 2. Y de la parte literal tenemos a x como factor común. Por lo tanto, obtenemos 2x por 10x más 9. Recuerden, los coeficientes que se escriben entre los paréntesis son los que sobran del cálculo del máximo común divisor. Del rectángulo tenemos que la altura es de 2x y la base 10x más 9. Ahora factoricemos las siguientes expresiones algebraicas. Inciso A, 5x al cuadrado menos 15x. Resolvamos esta ecuación por medio de los factores primos de los números. De 5 es 5 y de 15 es 3 por 5. El máximo común divisor en ambos es 5 y de la parte literal es x. Por lo tanto, los factores son 5x por x menos 3. Excelente. Veamos la siguiente expresión algebraica. Inciso B.
12x al cuadrado menos 4x. Calculando el máximo común divisor por el producto de factores primos, tenemos que de 12 es 2 por 2 por 3 y de 4 es 2 por 2. De los que tienen en común son 2 por 2 es igual a 4 y de la parte literal es x, obteniendo 4x por 3x menos 1. Inciso C, 18x al cuadrado menos 24x. Ahora realicemos el cálculo del máximo común divisor por la descomposición de factores, teniendo que el máximo común divisor de 18 y 24 es 2 por 3 es igual a 6 y de las literales es x, por lo tanto resulta 6x por 3x menos 4. Jacinta e Isidro nos propusieron 4 ecuaciones de segundo grado, las cuales considero, maestro Julio, que ya podrían quedar más claras. La factorización por factor común. Así es, maestra Miriam. Retomando el procedimiento, tenemos que, primero, la expresión se debe encontrar igualada a 0. Después se calcula el máximo común divisor de los coeficientes de la expresión y de las literales se considera la de menor exponente. Posteriormente, se expresa como producto el factor común y el binomio que completa la expresión. Para resolver la ecuación de segundo grado del tipo ax al cuadrado más bx después de la factorización, solo debemos igualar a 0 cada uno de los factores y despejar las ecuaciones resultantes, obteniendo así las dos soluciones que corresponden a una ecuación de este tipo. Para que quede más claro este procedimiento, maestro Julio, ¿qué te parece si consideramos el último arreglo que nos propusieron Jacinta e Isidro? Me parece bien, maestra Miriam. Veamos. Recordemos que el arreglo propuesto es 18x al cuadrado menos 24x. Al factorizar, obtenemos 6x por 3x menos 4. Ahora separamos los factores y los igualamos con 0, obteniendo dos ecuaciones lineales, las cuales al despejarlas tenemos que en 6x es igual a 0. Se divide entre 6 ambos miembros, eliminando los 6 en el primer miembro al ser operaciones inversas y en el segundo miembro al realizar la operación obtenemos 0, por lo que x1 es igual a 0 y en la ecuación 3x menos 4 es igual a 0, para resolverlo agregamos la operación inversa en ambos miembros, es decir, sumamos 4 en el primer miembro, se anulan los 4 y en el segundo miembro se suma 0 más 4 y posteriormente dividimos entre 3 a ambos miembros, anulando los 3 en el primer miembro por ser operaciones inversas, teniendo como resultado que x2 es igual a 4/3. Para el arreglo propuesto es 12x al cuadrado menos 4x. Al factorizar obtenemos 4x por 3x menos 1. Ahora separamos los factores y los igualamos con 0, obteniendo dos ecuaciones lineales, las cuales al despejarlas tenemos en 4x igual a 0 se divide entre 4 a ambos miembros, eliminándose los 4 en el primer miembro al ser operaciones inversas. Y en el segundo miembro, al realizar la operación, obtenemos 0, por lo que a x1 es igual a 0. Y en la ecuación 3x menos 1 igual a 0, para resolverla, agregamos la operación inversa en ambos miembros. Es decir, sumamos 1. En el primer miembro se anulan los unos y en el segundo miembro se suma 0 más 1.
y posteriormente dividimos entre 3 a ambos miembros, anulando los 3 en el primer miembro por ser operación inversa, teniendo como resultado que x2 es igual a 1/3. Perfecto, maestra Miriam. Ya resolvimos una ecuación de segundo grado del tipo ax al cuadrado más bx por factorización por factor común, con sus dos soluciones. Les tenemos dos retos, que planteen y resuelvan los siguientes problemas, utilizando lo que hemos visto el día de hoy. 1. El área de un cuadrado es igual a 8 veces la medida de su lado. ¿Cuánto mide por lado el cuadrado? 2. El triple del área de un cuadrado menos 6 veces la medida de su lado es igual a 0. ¿Cuánto mide por lado el cuadrado? Excelente el trabajo que hemos hecho. Maestra Miriam. Sí, maestro Julio, un muy buen trabajo. Espero que para las alumnas y alumnos de tercer grado haya quedado claro la factorización en problemas geométricos por medio del factor común. Deben tener en cuenta lo que han venido aprendiendo durante las siguientes sesiones. Todo esto les servirá para entender mejor. Así que revisen lo que vimos hoy para seguir avanzando. Muy bien, alumnas y alumnos. Recordemos que en esta sesión estudiamos problemas cuadráticos usando la factorización, empleando la técnica de factor común en problemas geométricos. Conocimos cuál es el significado de la factorización, el cual es el proceso de presentar una expresión matemática o un número en forma de multiplicación. También recordemos que los factores son elementos de la multiplicación y el resultado se conoce como producto. Es importante que recuerden que el objetivo de la factorización es descomponer una expresión algebraica en factores para presentarla de una manera más simple. Les recomendamos que busquen en su libro de texto de matemáticas de tercer grado Problemas y ejercicios similares a los que estudiamos hoy, para que lo resuelvan y practiquen lo que aprendieron. Excelente, maestro Julio. Llegamos al final de esta sesión. Así es, maestra Miriam. Fue un gusto trabajar juntos. Les recomendamos que sigan repasando lo que estudiamos en esta sesión. Nos veremos pronto para avanzar más aún en el universo de las matemáticas. Mi nombre es Miriam Villegas. Mi nombre es Julio Carrillo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima.